Estamos con un politólogo. ¿Qué tal? Pablo Thompson es politólogo, es editor de la revista Panamá, un gran material de lectura, muy interesante siempre lo que ofrece, y es coautor, junto con Martín Rodríguez, de un libro apasionante para mí, que me gusta la política y que el fenómeno lo vieron, como se dice ahora, lo vieron. ¿Qué hacemos con Menem? Pero ese libro no es de la semana pasada, cuando descubrieron el busto, o cuando ganó Milei, que volvió el neomenemismo, incluso en campaña, con Carlos Rodríguez, con Roque Fernández, con varios, ¿no? Con la familia Menem, con Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados, con Lule Menem. No. Es muy previo, planteando esta dificultad que tuvo el peronismo para procesar a Menem. Y me interesó me interesa mucho hablar con Pablo, no solamente del libro, no solamente de Menem, sino de cuánto de Menem hay en Milei, cuánto de peronismo hay en Milei, cuánto de menemismo hay en este tiempo. Así que, bueno, te agradecemos mucho por haber venido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. A los estudios Ahora Play. Vos ves lo del Luna Park de anoche y no te trae recuerdo. A mí me trae reminiscencia de los partidos de fútbol de Menem, ¿no? La selección, el básquet, la Ferrari. Yo pensaba eso en función. Ayer todo el mundo mostraba él jugando al básquet, él jugando al fútbol. Pero siempre Menem, y habla un poco de también una diferencia de personalidad que uno podría extrapolar. Menem estaba al lado de Milanesio, o estaba al lado de Maradona, y estaba tranquilo. Menem era como si fuese el tipo más seguro del mundo. Me parece que al revés, el presidente es más bien el tipo más inseguro del mundo, ¿no? Uno tiene una especie de demostración de centralidad, toda esta situación de que no lo filman si no se le ve la papada, todos esos rumores, toda esa circulación de información, lo que reviste de alguien que no admite mucho juego en equipo y que también uno lo puede cristalizar en el gabinete, ¿no? Si bien, obviamente, tiene un rol privilegiado Toto Caputo y Patricia Bullrich, pero si no hay mucho más, ¿no? La idea es de alguien que necesita un poco la soledad para reinar en ese lugar. En cambio, Menem era como con el desparpajo de Menem tenía otras características. Se parecen que son, en ese momento se le decía, ¿cuál era la palabra que usaban en los 90? Había una palabra que ahora no me acuerdo, porque era el tipo que rompía los bordes como si fuese la formalidad de los políticos. Claro. Pero también, digamos, es verdad que el 89 era todavía en crisis inflacionaria, pero después, en general, se fue dando junto sistemáticamente con un boom de consumo también, ¿no? O sea, la frivolidad menemista en su alto, Menem siempre fue así. Menem en los 80, hay un libro que escribió en su momento, se llama Los herederos de Perón, que es un libro de Leuco. Claro. De Leuco y alguien más sobre Menem, ¿no? Entonces, Menem en un momento habla de la noche. Claro, él dice de Leuco y José Antonio Díaz, que habían hecho Los herederos de Alfonsín. De Alfonsín, esta era su con la coordinadora, y después hicieron Los herederos de Perón. Y está bueno porque es un libro que termina con Menem en el 89, es un libro que no vio el menemismo. Claro. Eso, entonces vos tenés a Menem en la Mar del Plata en la noche, en los 80, y el tipo un día dice, bueno, ¿por qué el trabajador de la noche no puede tener la misma entidad que el trabajador diurno, ¿no? Como diciendo, sindicaliza la noche, ¿no? Y dice, ¿por qué no podemos estar? O sea, él siempre lo tuvo. Pero la parte más, lo que hoy llamamos menemismo, en general casi empieza un poco con la convertibilidad, ¿no? No Menem en sí, que él ya era así, pero la idea de que no solamente él, sino un montón de gente tiene esas mismas características, la moda menemista, Punta del Este, la fiesta, ¿verdad? Es como más socializada. Pero digamos, la siente más democratizada. Esto lo sentí más de ellos. Él se ponía en la centralidad o se mostraba imponente también por quienes se rodeaba, porque estaba con los Rolling Stones o lo que sea. Acá Milei se muestra central por él ponerse en el centro. No, y el gabinete. Él siempre hay un chiste que cuenta Coras todavía, de un monito, ¿no? Y entonces decía, ¿qué hace este monito? Bueno, este monito habla inglés. ¿Qué hace este monito? Sabe economía. Claro. Y este monito, ¿qué hace? No, este todos le dicen jefe. Entonces Menem decía, yo soy ese monito. Claro. Como diciendo, no se sabe bien qué hago, pero los conduzco a todos estos. Entonces tenía Corach, Cavallo, Di Tella, como unas luminarias a nivel político, digamos, independientemente de lo que uno pueda pensar acerca de sus políticas, pero digo, gente con, diríamos, un volumen político, claro, sí, que no pasa tanto en el gabinete de Milei, digamos, o no está pasando, o es otras las características o sea, sí se parecen en esa cosa disruptiva, pero por otro lado, Menem también era un tipo de la política, ¿no?
ha sido 3 veces gobernador, Menem. Era el partido justicialista, además lo decía siempre él. Mucho respeto a la renovación del peronismo con Cafiero, con De la Sota. ¿Sí? Digo, no es que era un marginal del peronismo. En lo más mínimo. Estaba siempre estéticamente más marginal, si querés. Sí. Y el tipo, poco porque era así, y otro poco porque interpretaba la parte más mutante estéticamente de Menem, ¿no? Si uno ve Menem en el 85, no es lo mismo que Menem en el 95. Es como un tipo que se va adaptando a la época más camaleónicamente, cosa que Milei no es tan así. Claro. Y lo que uno veía es que el Menem del Tigre de los Llanos, el Menem caudillo federal, le servía un poco también para diferenciarse de los chicos buenos de la renovación, ¿no? Claro. Esta idea de político PSOE de traje y corbata, que era el peronismo en sí más cafierista. Sí, ¿no? Que eran Cafiero, era Carlos Grosso, era José Manuel de la Sota, eran más políticamente correctos. Claro. Al tipo hace una transformación estética después. Se afeita las patillas, se saca el poncho, se hace el famoso lifting, se pone cosas. Las avispas. Claro, y él siguió. Es como un tipo que en ese sentido tiene una especie de un pragmatismo de fondo, que yo creo que es contrario a Milei. Por eso digo que se parece, uno diría, hay un ideario de época, sí, lo hay. Hay una ruptura, sí. Pero Menem, en el fondo, su adscripción al liberalismo era porque era lo que era en ese momento. Él casi que lo decía. Era la ola del momento. Él decía, mira, si Perón estuviese en el lugar que estoy yo hoy, haría lo mismo que yo. Como diciendo, acá se cayó el muro de Berlín, acá se están produciendo a lo largo del ancho del mundo, que es verdad. Eso lo digo yo, no lo decía él, pero digo, las transiciones de muchos partidos expopulares, populistas, llamémosle, centroizquierda, que se volvían el PRI de México, el Partido Comunista Chino, o sea, era toda la idea, pero había toda una idea de los viejos partidos populares que hacían una especie de reversión de sí mismo para sobrevivir en el nuevo mundo. Claro. Y Menem era parte de eso, pero sin la convicción ideológica de este hombre, ¿no? Claro. O sea, la sensación que tenés es que Menem, efectivamente, después sí, ya al final del menemismo, Menem un poco se comió la del ideólogo, ¿no? Como que vendía un poco eso. Pero al principio no, era como algo, bueno, esto es lo que tengo que hacer hoy como estadista de la Argentina para sacarla adelante. Y en ese sentido que vos decís, está volviendo algo, o la gente está viendo algo de eso, y se viene hablando mucho en este tiempo de volvieron los 90. La pregunta es, ¿cuánto realmente volvieron? ¿Son vestigios de aquellos 90? ¿Son unos 90 reversionados? No, ¿Quién volvió? Reversionado. Primero, el contexto, ¿no? En los 90 es quizás la última década compactamente así, aunque habría que ver si los 2000 también no es, ¿no? En algún momento, ¿qué haremos con Néstor? O sea, claro, bueno, seguro. Claro. Y veremos esa época un poco silenciada por el cristianismo, ¿no? ¿Qué pasó en los años 2000? Pero en todo caso, los 90 era una época acá en el mundo, el videoclip de Pet Shop Boys, Go West, era toda una onda, mucho más de una especie de... La sensación que emanaba en los 90 era el hacer la paz. ¿Cuál sería la idea? Se cayó el muro de Berlín, se cayeron las ideologías. Viene la foto de hoy, fíjate la contraste, la foto de Camp David, de Yasser Arafat con Rabin, con Clinton, como si fuese el gran emperador. Claro. La paz en Irlanda, la paz en Sudáfrica, claro. se cae el Pinochet en Chile. El clima que había era más optimista, para decirlo así, ¿no? O sea, era un clima, bueno, de acá se acabó la historia, entonces hay que hacer las paces en los lugares que ya no... Hoy es al revés, de rabia pura. Sí, guerras. O sea, es rabia. Es algo más, en psicología sería más tanático, ¿no? Una cosa más de ataque que no había ni en Menem. Menem no era un tipo especialmente, digamos, violento en ningún sentido. Claro. Era cero agresividad. En todo caso, de hecho, era más bien entrador. Y su autohumor. Claro. Cosa que acá no... por ahí lo tiene, no sé, pero es más difícil de ver, ¿no? Uno diría que alguien que enseguida se molesta. Sí. Menem le podían decir las barrabasadas más grandes, digamos, el gran periodismo de los 90, que se arma un poco contra Menem, y que tiene para mí su momento de gloria en esa década, ¿no? Que es el periodismo, nace página en los 80 fines, pero después está todo ese periodismo, se hace contra Menem y un poco hay escaramuzas, pero tampoco era un santo Menem, pero digo, no tenía diariamente subrayando diarios para decir culpable de acá, culpable de esto, ¿no? En ese sentido, entonces vos decís, ¿son unos 90 hoy se volvió? No, yo creo que creo que el corazón de los 90 era distinto. Sí, lo que tal vez, ¿qué se podría parecer? En el caso argentino. Vos venías en los 80, ¿qué hace? ¿Y qué podría decir Menem? Uno podría decir, bueno, yo en los 80, cuando llegué ya explotó la Argentina. No es que yo dicen Menem vendió el Estado, pero el Estado ¿qué era en 1989? No podía emitir, o sea, tenía hiperinflación y ni siquiera tenía el control de los militares. O sea, era un Estado saliendo por la puerta de atrás. Claro. Menem le reconstruye una especie de formato a contemporáneo
pero había un modelo que estaba muriendo. Yo creo que sí lo que puede decir Milei es un modelo análogo, ¿no? Más presencia del Estado. Milei podría decir, bueno, acá también yo estoy llegando después de los 20 años del kirchnerismo y estoy proponiendo una especie de solución liberal parecida a esa. Pero yo creo que la sociedad es muy distinta. La sociedad, el sistema político, internacionalmente. O sea, cuando uno ve con quién se sacaba fotos Menem, era, bueno, Bill Clinton, era la tercera vía, después Tony Blair. Eran la idea de que había un solo camino que era más o menos liberal y que en los cuales estaban del partido de centro-izquierda, populares. No es la internacional de extremistas de hoy. Claro. No era así. O sea, entonces, me parece que, y sobre todo una cosa que es interesante para ver, hoy cuando todos los que nombrabas recién de menemistas que estaban con Milei, ¿no? Es como, en general, el menemismo de la parte mala, ¿no? Claro. El menemismo más de la B, que no son los primeros, sino los dos segundos y terceros, ya del 97-98, que es la etapa recesiva, que es la etapa solo de deflación y recesión de Menem. Sí. Y de gente que empezaba a ver que la convertibilidad estaba haciendo agua. Exactamente. Había que ir hacia otra cosa y que nadie se animaba a ir. O sea, si Menem hubiese sido solo el ajuste, Menem es ajuste y fiesta. O en todo caso, puede estar bien o mal, pero hubo un boom de consumo en la Argentina popular, hay gente gente humilde que se compró una casa con crédito. Todo eso ahora no. O sea, puede ser que si Milei tiene éxito eso empiece a suceder, pero hoy por hoy la pedagogía del ajuste está más ideológica. Es como diciendo, es porque sí. Es porque hay que hacerlo porque el Estado es criminal. En Menem esa idea era completamente ajena. O sea, lo hacía porque tenían que hacerlo pragmáticamente. Y después un poco sí se sobregiró como hacen todos, en esa ideología que había comprado esa década. Pero no es que era, a veces con Milei te da la sensación de que la Argentina es una excusa para un experimento social, ¿no? Es como diciendo, bueno, queda acá, pero el día de mañana, una especie de, ¿viste? Como un guevarismo de derecha. Es interesante lo que decís, porque haces muchas descripciones que uno se queda pensando, en realidad era todo re distinto, pero Milei sigue diciendo que fue el mejor presidente de los últimos 40 años. Se inventa, como pero pasa... Pero entonces, ¿qué es lo que ve Milei? No sé. No, Milei lo que ve es esto, yo creo que ve algo. Ve la cancelación de Menem primero. Ve que es el tipo que en democracia llevó más lejos las reformas liberales. Claro. Cierto. Total. Ve algo que en el libro decíamos, a Menem lo cancelaron del kirchnerismo por motivos obvios, porque el 99% de los kirchneristas peronistas, no los del Frepaso ni cosas, estuvieron en el gobierno de Menem, con lo cual era un poco que más a foto. Y los macristas, recordemos que después del 2001, la década del 90 la he visto como la década de la frivolidad. Claro. Entonces, todo el mundo también decía, no quiero mis fotos en Punta del Este haciendo trencito en la casa de Galimberti. O sea, saquemos eso. Entonces se genera sobre él una cosa cancelatoria. La izquierda, la que decía, siempre el hecho que puede reproducirse un poco en Milei hoy, que lo voten ricos y pobres, era un poco escandaloso para una ideología clásica progresista. Claro. Conclusión, para todos les convenía un poco que Menem estuviese cancelado. Y a lo que más le gusta a los libertades es descancelar cosas. O sea, es como llegan y se está cancelado, lo sacan. Claro, lo sacan. Acá hay una oportunidad. A que le gusta provocar, le gusta tirar, le gusta... Entonces... El Martín Rodríguez había escrito una nota que se llama Un busto ahí, que era sobre por qué no había un busto de Menem, porque hay de todos y no de Menem. Y él literalmente fue y puso el busto, ¿no? Claro. O sea, agarró, hace como un Menem Marvel, un Menem más superhéroe de multiversos. Un Menem, cada uno, ojo, es legítimo, cada uno fabrica su propia versión. Así como el Perón de Cristina, no sé si es o el Eva Perón, no sé si es el auténtico, si es que hay un auténtico. El Menem de Milei tampoco es el Menem histórico, exactamente. Es alguien que a él le sirve como una especie de herramienta de lucha. Y otra cosa más, yo creo que Milei no quiere ser gorila, paradójicamente. Claro. O sea, Milei habla contra las cosas más fundamentales de la ideología peronista, la justicia social y demás, pero sociológicamente, si uno ve el Luna Park ayer, no es como si fuese una juntada de juntos. Claro, no, para nada. No son los globos y los ceros. No, totalmente distinto. Y esa parte de Menem, esa especie de unión entre peronismo y liberalismo, obviamente, o sociología del peronismo, y valores liberales, yo creo que a Milei le sienta muy bien. Claro. Obviamente le sienta muy bien. Y además es muy curioso. Vos decías bien, Javier, que cuando nosotros sacamos el libro no era ni idea de esto. Nosotros hicimos un dossier digital en la revista Panamá en la pandemia. Estábamos, bueno, como todo el mundo de la pandemia, que estábamos encerrados, dijimos, cumplía 90 años Menem. Entonces se llamaban los 90 de Menem, estaba vivo todo el día. Y era que la consigna casi era Menem 2 puntos, y llamamos gente medio de nuestra generación, tenemos cuarentones, que en su momento
adolescentes en el menemismo, casi todos antimenemistas, ¿no? O sea, casi todos habíamos militado. Era muy raro que alguien de 16, 17 años en los 90 fuese menemista. Claro. No. Entonces nos decíamos, 20 años después, a ver qué. Sobre todo porque en ese momento estaba el auge un poco de Contreras también, porque estaba el auge de Alfonsín, ¿no? Alberto todo el día con Alfonsín, con Alfonsín. Entonces nos parecía divertido ver Alfonsín canonizado, ¿no? Ese Alfonsín de bronce, donde nos parecía que nada salió mal y todo el mundo dice, no, pero el doctor Alfonsín. Y el otro, Alberto, que había sido funcionario de Menem, tampoco hablaba de Menem. No, claro. Era incómodo para todos. Para todos. Pero no existían los libros, no existía Milei en el firmamento. No. Por eso, y porque nosotros además venimos de ahí, es como una perspectiva más hecha de tal vez, que se quiere, de cierto peronismo, ¿no? Como dónde lo metés en la historia del peronismo. Claro. Como en el antiguo Egipto había un faraón que se llamaba Kenatón, que el tipo inventó una religión nueva, monoteísta, y que no tuvo continuidad. O sea, cuando el tipo terminó su reinado, volvieron a la vieja religión. Claro. A mí me parece que en el peronismo Menem es como Akenatón, ¿no? Como un tipo, un alien, que no tuvo continuidad, porque después, de última, el kirchnerismo volvió más parecido a lo que fue el peronismo siempre. Entonces, se produjo una especie de interrupción, no tuvo continuidad, sí. Y yo creo que algo de eso sí va a Milei. Yo creo que Milei incluso, no solo por lo que Lule Menem, ¿no? No solo porque allí estaba Yuyito, claro, ¿no? Todo como un poquito más, una versión... Faltaba Adelina, D'Alessio Viola y estábamos todos. Una versión más la salada de todo, ¿no? Pero es lo que hay, Pablo. Es lo que hay. Pero, no hay plata. Es lo que hay. Te quiero preguntar ahí, justamente, una de las grandes diferencias es que Milei políticamente no tiene nada detrás. No tiene gobernadores, no tiene estructura partidaria. Recién ahora están con Karina recorriendo el país juntando afiliaciones para inscribirse, para no tener que depender de comprar, alquilar sellos de goma. Y Menem se quedó con todo el aparato del PJ, que originalmente era más pro Cafiero, pero cuando le gana la interna se queda con todo, y lo ejerció. No es que, más allá de las escisiones del Frepaso, del grupo de los 8. Fue el último PJ como PJ. Totalmente. Como poderoso el PJ. ¿No? Viste que en el peronismo siempre la relación partido, movimiento, líder es rara. Sí. Pero en este caso estaba más, entre comillas, más institucionalizado. Totalmente. Y todos los gobernadores peronistas iban con Menem, incluido Néstor Kirchner, todos. Milei no tiene nada de todo eso. ¿A favor o en contra? Gran pregunta. En este tan distinto a los 90. Porque en los 90 hubiera sido imposible un tipo como Milei, sin estructura partidaria, nada más, sin fíjate lo construcción. Que pasa en los 80, a fines de los 80, que hay una crisis del sistema económico, la hiperinflación, pero no hay una crisis del sistema político, hay dos partidos. Claro. O sea, total. El tipo se hace la elección en tiempo y forma, se hace una interna de peronismo que no se había hecho nunca, así, tan legal, digamos. Se hace en el 88, se incorpora a todos los que le ganó, por eso también Menem hacía eso también. Menem no tenía esa especie de purgas permanentes, rara que... O sea, el tipo incorporaba. Entonces incorporó a Manzano, Cafiero también, pero Manzano, Grosso, de las otras, todos los incorporó al gobierno y los mete, los lidera, digamos. Y efectivamente toma... La idea en ese momento era, el único que puede hacer esto es el peronismo, ¿no? Porque es como si fuese el único que tiene la base social, que tiene los sindicatos, que tiene la articulación, que tiene la sociología para hacerlo. No es lo mismo que haga justo un rico que lo haga un peronista, ¿no? O sea, que lo haga una especie de Macri o que lo haga Menem. Entonces se decía eso. Pero a la vez, hoy ¿qué pasó? Es al revés un poco. Hay una crisis del sistema político, también de la economía, pero no explotó igual que en el 89, ¿no? No. Lo que sucede con Milei, que la pregunta es, Milei llega, ¿es por Milei que se detona el sistema político? El sistema político se estaba detonado y Milei solo dijo, está desnudo, ¿no? Entonces, Milei llega al poder con unas coaliciones en una especie de efecto mucho más inesperado que lo de Menem, muy de esta época, más disruptivo, entra como un virus de computadora, casi te diría sin gente. ¿Vieron las películas que cuando entra un virus se empieza a apagar la luz? Como entra así en el sistema político, sin nada, sin peso que llevar, y solo con un carisma y con la irrupción que representa que el sistema caducó. A veces me parece que no es tanto que él rompió la casta, sino que la casta abdicó. Cuando él llega a la Casa Rosada, ya no había presidente hace un montón. Totalmente. O sea, entra como una casa vacía, ¿no? O sea, como diciendo, entonces hay algo ahí
donde es buena la pregunta, diciendo que la tienen ellos hoy esa pregunta política. ¿Che, hace falta hacer una coalición? Sí, claro. ¿O es así ahora? Claro. ¿O somos como, o es la nueva política es como tan viral? Yo creo que hay un riesgo de sobregiro en ellos en eso. Interpretar que estamos en una época tan posmoderna donde no hace falta ningún tipo de estructura, pero la realidad es que hoy no saca una ley. O sea, la brecha que tiene Milei, no solo la del dólar que empieza ahora, la brecha que tiene es entre su fama mundial, su influencia global y su gestión estatal con no puede sacar una ley, sale la tapa del Time, pero no puede sacar una ley. Totalmente. Y en algunas cosas empieza a oler un poquito igual de estructura, de a poco que la van buscando. Ayer me sorprendió, por ejemplo, viendo la tele, una cronista entrevistaba a una chica que estaba por entrar a Luna Park y le preguntaba, bueno, ¿y vos de dónde venís? Y le dijo, yo vengo de Berazategui con el grupo que trajo Sebastián Pareja, que sabemos es el armador en la provincia, ¿no? Lo contó así al aire, tranquila. Digo, eso es muy de cualquier partido político que viene con un grupo de un municipio cualquiera de la provincia de Buenos Aires, de cualquiera de los primeros cordones del conurbano, y vienen todos en grupo a ver a su líder político. Digo, es muy de un partido de los que venimos viendo hace años. De facto un poco se va a empezar a armar. O sea, es muy difícil, incluso que ellos no lo estén haciendo deliberadamente. Porque uno diría tampoco porque no creen tanto en ese formato, ¿no? Como si fuese... Son gente que, Milei, en el caso de Milei, o sea, tuvo 1000 oportunidades de armar desde los 2021 para acá. Y sistemáticamente no lo hizo. Claro. Ahora bien, ¿cómo armó las listas Milei? Se la armaron otros, ¿no? Sí. Porque finalmente Milei también es un poco un Frankenstein de la casa. Sí, claro. Totalmente. Porque tuvo financiamiento cruzado del mundo de Massa, del mundo de Macri, le llenaron las listas. Hoy, mucho, si uno ve el boletín oficial del gobierno, también está de Massa, de Macri, de muchas cosas, ¿no? O sea, algo, ese vacío se llena. Bonaerense. Ese vacío se llena. Él parecería no importarle porque en última instancia casi que no cree tampoco en el Estado, con lo cual... Total. Mientras que el tipo tenga blindado seguridad y economía, como que el resto le da un poco lo mismo. Sí. Pero el problema es, yo te diría también la coalición institucional y social. ¿A qué me refiero? Si él cada vez que saque una ley tiene que hacer toda esta maroma, digamos, o sea, sería más práctico para él poder cristalizar una mayoría, por lo menos en las cámaras, que sea más o menos permanente entre muchas comillas, pero que no tenga que volver a armar cada coalición una ley. Porque por eso él quería los superpoderes máximos que pudiese, para no volver más al Congreso. Totalmente. Diciendo, votame esta y yo no aparezco más. Como los tipos lo saben, le van a dar que viola. Entonces, queda como engrampado ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, tanto en la gestión del Estado como también habría que ver, bueno, estaba Ernstein el otro día en el Luna Park. Uno diría, había un libro también del Bismarck de los 90 llamado Los Dueños de la Argentina. Sí, claro. Y uno estaba Pérez Compán, Macri, Rollo, uno sabía quiénes eran los apoyantes del modelo. Hoy también es dinámico. Uno diría, sí, los empresarios tecnológicos, Alperín, tal vez Ernstein, están, pero todavía no está cristalizada una coalición concreta. Es muy... si Menem era como el orden, a pesar de que era un transgresor, esa era la palabra. Transgresor. Este es el caos, es como un caos, funciona caóticamente, ¿no? O sea, no, es paradojal, porque uno diría, generar un político que busca el orden, por lo menos la propia, y él parecería ser que gobierna desde cierto nivel de quilombo y de caos, ¿no? Entonces, obviamente, eso nunca termina de aterrizar y nunca se termina de cristalizar. Es un experimento rarísimo en ese sentido. Sí. Es rarísimo, yo no sé si puede funcionar. Sí. Es verdad que es muy supermoderno. Milei, en algunas cosas Milei, cuando va a ver a Elon Musk y da más pelota a Elon Musk que a Biden, interpreta también algo de hoy. En ese sentido es lúcido, como diciendo acá hay más que acá. No solo porque ideológicamente son afines, sino porque las jerarquías del Estado no le importan. Claro. Ni para adentro ni para afuera. Él algo perverso el Estado. Sí. Es interesante lo que decís también respecto al Congreso y el Estado. Hoy, de hecho, Milei postea con orgullo la tapa del Time y dice fenómeno barrial, ¿no? Burlándose de quienes le decían que era un fenómeno barrial. Sí, todos los días lo hace. Pero todo el tiempo lo hace. Todo el tiempo. Ya es como cualquier cosa fenómeno barrial. Pero es interesante porque si vos lees la nota de la revista Time, no es todo color de rosa. O sea, la verdad es que lo critica, le tira un par de palos a Victoria Villarruel también. Y cuando termina la nota, el cierre, de hecho, de la nota, tiene que ver con esto. Dice, Javier Milei va a necesitar sí o sí unirse a aquella casta a la cual denostó tanto durante años, que las leyes en el Congreso no le está pasando. O sea, necesita de ese Estado al que tanto denigra para, si quiere triunfar, algo. Un sector de los libertarios supone, que para mí es un mal cálculo, pero que es un poco parecido a algo que pensaba Macri en su momento, que es,
ok, ahora me bloquean, yo voy a la elección, gano, y con más diputados, o sea, no puedo gobernar con las herramientas que me da el Poder Ejecutivo, puedo un poquito, y el resto lo procrastino y sigo en esta hasta tener los propios míos. Es medio paradojal porque Milei podría haber entrado con mucho más libertarios auténticos ahora en el Congreso y no lo hizo. Claro. Pero supongamos que ahora lo quiere hacer. Primero, es muy largo el tiempo para llegar hasta ahí. Segundo, el macrismo ganó en todo el país en 2017, le ganó a Cristina con Esteban Bullrich, a la misma Cristina en la provincia de Buenos Aires. Y Gladys González. Y después pisó una banana y se... Te quiero decir, y después, no, me parece que no puede evitarse esa situación él en algún momento. Algunos están, Scioli es más casta que nadie, y está ahí suelto, ¿no? Como si... Pero también es verdad que yo al principio pensé, cuando vi que cómo entró Milei, dije, este tipo va a ser una especie de tenedor libre de la casta, porque está todo tan roto, de las coaliciones que va y se lleva 2 cordobeses, suma a Scioli, totalmente, va a 3 peronistas, agarra la fórmula entera de Juntos la mete, finalmente Patricia Bullrich de La Libertad Avanza. O sea, ¿no? Es como el último cambio de partido que todavía no comunicó. Totalmente. Pero ya está, no. Sí. Entonces digo, va a ser lúcidamente, va a decir, yo no me voy a comprar el clivaje anterior, más gorila, entre comillas, de Macri o de Juntos, y voy a armar una cosa nueva, que incluya ciertos peronistas de derecha o no kirchneristas. Pero después lo discontinuó también. Después en el verano se peleó, volvió a replegó más para acá, vino más Sturzenegger, que es un personaje que también es muy hostil a cualquier tipo de componenda, es más un Juntos más clásico, más gorilón. Claro. Sí. Entonces vuelve para atrás, entonces vos decís, al final no consolidó ninguna de esas, como que arrimó varias puntas de también nosotros los políticos lo sobreracionalizábamos. Entonces decíamos, no, esto está armando una coalición transversal, subtropical con estación húmeda. Y el tipo no es una línea recta, va Exacto, bien, sí. es así. Todo. En ese sentido, ¿vos crees que todo este experimento que estamos viviendo va a depender casi exclusivamente de los resultados económicos, o crees que puede estar en un segundo plano todo eso en vista de la crisis brutal de representación que tiene la sociedad hoy con la política, con la dirigencia, que no es solo de la política, con la dirigencia sindical, con el periodismo, con todos? Yo creo, empezando por la segunda parte, lo que decías, creo que él está construyendo una identidad nueva. ¿Cuál es la joda de la política de la identidad? Que no te pide tantos resultados, ¿no? O sea, si yo blindo un 15%, 20% que me quiera a mí porque me quiere a mí, obviamente tiene que haber algún resultado. Si hay 1000% de inflación, no va a aguantar. Pero la idea es, y que me parece lo más perverso de ese tipo de política, es que se divorcia y le dé resultado. Claro. Entonces yo agarro, te fabrico una identidad contra la casta, contra tal, contra los feminismos, contra lo que sea, y con eso un poco me subsidia la inacción estatal, o me subsidia que sea peor el gobierno, ¿no? Eso el kirchnerismo ya lo hacía también. El último kirchnerismo tiene más identidad que resultado. Tiene más... Totalmente. Gorra, bandera y vincha. Sí, más relato que... Lleno de más relato que resultado tatuaje, no sé qué, pero no hay resultado. Entonces, algo de eso imita, yo creo, Milei. Y tal vez pensando intuitivamente que también, como los resultados van a tardar, o sea, el resultado que puede mostrar hoy es la baja en la inflación. Yo creo que nadie, ni el más inocente de los argentinos, pensó que con Milei venía una redistribución del ingreso, ¿no? O sea, hay que decir, el tipo dijo motosierra, baja la inflación, es lo que tiene que cumplir sí o sí. No mintió, no careteó. O sea, esa parte la empezó a cumplir. Con lo cual, te diría, tiene el piso de eso, pero yo no creo que sea solo eso. Yo no creo que el fenómeno Milei sea solamente una baja en la inflación. En todo caso, yo creo que el proceso a Milei le puede quedar más grande. Le puede quedar grande es el propio proceso del que él está, llegado al punto, llegado a algún momento. Porque me parece que la ruptura del sistema anterior, lo que pasó con la política argentina, es más profundo que Milei incluso, ¿no? O sea, es más vasto. Cambia la forma de trabajo, lo que pasó después de la pandemia con los jóvenes. Hay un montón de cosas que pasaron juntas que Milei es la eclosión. Pero yo sí siento que Milei está tratando en Luna Park y cosas de construir como su propio lugar en la historia argentina, ¿no? Como si no estoy de paso. Acá hay un liderazgo, ¿no? Y organizo desde ese liderazgo. Entonces tiene esa idea. Obviamente, si no tiene nada que mostrar, también es medio difícil. Digamos que el cristianismo se construye sobre los buenos resultados de la década de los 2000, ¿no? O sea, en la década de los 2000, crecimiento de tasa china. Claro. No es que está construido sobre la semiótica. Sobre la ética. O sea, claro.
Que ese es el problema. El problema me parece, de Milei puede ser el sobregire en eso, ¿no? Como si fuese que todos los políticos hacen eso, hacen como lo que los trajo al lugar que están, es hacerlo de una determinada manera, después siguen así hasta que al final no sirve más. Claro. Pero yo creo que si uno lo ve, nosotros hacemos encuestas con la consultora, vamos a consultar con Federico Zapata, de identidad, ¿no? Entonces, no es solo preguntar a quién votás, sino qué te considerás, qué es distinto. Por ejemplo, eso lo descubrimos hace varios años, que el voto de Juntos era mucho más cachol, decimos los politólogos, mucho más vasto que simplemente, o sea, muchos peronistas no kirchneristas votaban Juntos, ¿no? Yo le preguntaba a alguien, ¿quién se considera del PRO? Es mucho menor que el voto que obtenía Mauricio Macri. Claro. Hoy, lo tengo por ahí los resultados, pero le preguntás quién se considera el PRO, que el 4 o 5%. Radical, más o menos. Mirá. Libertario, más de 11%. Y kirchnerista, 14%. O sea, está casi igual kirchnerista que libertario. Mirá. Y peronista no kirchnerista le gana al kirchnerismo por primera vez, pero no queda en ningún lugar. No queda en ningún lugar. Eso nosotros que interpretamos que es de gente que se cansó del kirchnerismo, que no es mileicista y que o se dice independiente o se dice progresista random. Pero no tiene representación política electoral. Lo que estamos viendo ahora es también, más allá de Milei, es una ensalada donde todo el mundo está cambiando de... O sea, pensemos en la crisis del 2001. 2001 nace el kirchnerismo, pero también nace el macrismo. Incorpora gente nueva. El macrismo incorpora a los CEO y toda esta situación más del tercer sector, de la ONG y demás. Y el kirchnerismo incorpora mucho la militancia social de los 90, incorpora como el progresismo cultural, o sea, a su. Pero también nace el ARI, nace Recrear. ¿Ahora qué nació? Solo la Libertad Avanza. Eso también lo subsidia Milei. Como que todo es viejo salvo él, ¿no? Claro, viene una tremenda crisis, entonces vos lo que tenés es como gente parapetada sobre su vieja identidad, a ver qué hace, mucha interna del campo kirchnerista, mucha interna más incomprensible desde el punto de vista ideológico, no se entiende bien de qué va, mucho silencio, mucha no saber qué hacer con eso, mucho viejo reflejo, y el tipo solo. Entonces, la crisis del 2001 generó mucha, no solamente el kirchnerismo, digamos, generó como un vergel de nuevas representaciones. Lo que vos, cuando ves la identidad, lo que ves es que hay gente que todavía no sabe dónde está. Es como una novia, es como que dejó una novia y todavía no tiene una nueva. Entonces, está como ahí. Independientes hoy es la mayor identidad de la Argentina, ¿no? O sea, ¿Cuánto crees que influye en esa oportunidad que tiene Milei de redistribuir el juego, de rearmar algo, de armar algo, no de rearmar, de armar algo nuevo, la crisis del peronismo? Esto que vos recién mencionabas, ¿no? El kirchnerismo el cristinismo en sus internas, digo, en un momento donde ni siquiera hay que plantearlo electoral, porque falta más de un año para eso, pero donde ya se ve ahí un tema que no está resuelto. No, pero además el peronismo no pudo resolver en el gobierno. Totalmente. 4 años como sin saber para qué estaba el gobierno. Totalmente. Uno diría, ¿para qué darle el poder al peronismo si estuvo 4 años y no sabía qué hacer con el poder? O sea, el último que le dio algo, y además muy agarrado por la carrera electoral, era Massa. Pero la realidad es que si uno lo ve, uno que podría haber pensábamos muchos antes del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Bueno, ¿qué es este gobierno? Y bueno, efectivamente viene una etapa más restrictiva, viene una etapa de ajuste, de corrección, no esto tan extremo, pero en ese momento. Y bueno, Alberto, el tipo más centrista, el insider de la casta, que reconcilia el kirchnerismo con algunos de los que estaba peleado, que abrocha a los gobernadores de la zona centro y hacen un gobierno más centrista, más como una especie de ajuste con derechos humanos, ¿no? El kirchnerismo no quiso hacer eso. O sea, el Alberto tampoco, al final no se sabía nadie qué quería, pero no se terminó haciendo nada. En principio lo que quería es que no. Después, ante fíjate que cuando se va Guzmán, el kirchnerismo conspira abiertamente contra Guzmán. Cuando se va Guzmán, no viene Augusto Costa, viene Massa. Con lo cual, uno diría, si querían sacar a Guzmán era para que venga una versión más de izquierda, no sé. Y al final vino Massa. Con lo cual, hay como una especie de vacío profundo conceptual sobre de poder del peronismo. El peronismo siempre era, desde la democracia acá, era romper el vidrio, sacar un peronista, ¿no? Hay crisis, chao, me siento. Y acá pasó eso. Vino la crisis de Macri, y el peronismo no la resolvió. Claro. Entonces, es como que se quedó un poco sin chiste, ¿no? Como diciendo, ¿qué es exactamente? Es una tendencia cultural identitaria del parte del kirchnerismo, pero ¿qué harían si ganasen otra vez? Claro. Entonces, como eso está vacío, y los otros peronistas tampoco hay una cosa alternativa, en esa especie de gran vacío ideológico, político y visión,
Y sí, digamos, Milei podría construir, sobre todo en los sectores más humildes. Hay una desafectación del peronismo en los sectores más humildes. Se gentrificó el voto del peronismo, se hizo más colegiales y le dejó más vacío como una parte más popular que se veía en el Luna Park también, ¿no? Claro. A mí eso de la política argentina me hace mucho ruido en el último tiempo, porque vos decís, no hay nada alternativo, y lo vinculo con lo que mencionabas en tu respuesta anterior, que es, no hay nada alternativo y al mismo tiempo un montón de gente se identifica como independiente, y es la mayoría. ¿Por qué la política argentina termina siempre anclada, salvo por los libertarios, que son lo nuevo que acaban de emerger? ¿Por qué la política argentina siempre termina pendulando hacia los mismos lugares y no es capaz de generar algo nuevo? Y lo único nuevo que generó en décadas es esto, que es completamente disruptivo. Nos fuimos para un extremo total, ¿no? Sí, nada que pueda contener. Los libertarios, su chiste son los iconoclastas. Me acuerdo Batman 1, la de Tim Burton, que en un momento entra el Guasón al museo, empieza a tirar pintura. O sea, es como los tipos estos que intervienen en un museo y le tiran pintura a la Mona Lisa. O sea, claro. Esa es su... Después, si pueden construir sobre eso, yo no lo sé y lo dudo, de hecho. No sé si va a haber un orden libertario. Sé que hay una disrupción libertaria. Perdón. Ahora, los otros, también lo que les pasa es, hubo versiones, ¿no? Porque el macrismo también tiene versiones, el kirchnerismo tiene versiones. Yo creo que, en el caso del peronismo, yo creo que se pregunta si hay un después del kirchnerismo. ¿Cómo existe eso o no? Claro. O sea, se lo pregunta, no lo sabe. La realidad es que todos los intentos, desde Scioli, Massa, Alberto Fernández, tampoco funcionaron. Uno diría, tal vez no había una ruptura real conceptual con el kirchnerismo, sino una especie de, bueno, démosle 3 ribotriles, bajémosle un poco la estamina y va a funcionar mejor. Claro. Pero había una idea distinta. Y en el mundo de Juntos, Juntos salió tercero, y esto lo parte al medio. Totalmente. Al medio literal, en el sentido que la parte que se va más con Milei y la parte... Pero también la parte, digamos, entre un republicanismo más institucional, que ve lo del hijo, que ve muchas de las cosas que hace Milei que no le gustan, y otros que suponen... Entonces, ¿cuál es el efecto que producen los libertarios? Que corta así. En vez de cortar así, corta así. Salvo el kirchnerismo más duro, le entra a todos, un poco. Entonces, eso hace todavía que es como si fuese como que no hace agricultura, Milei. Es más gitano. Y va haciendo como si fuese coaliciones ad hoc, entra, irrumpe, sube, baja, y eso todavía hoy los deja todos un poco groggy. Yo no creo que sea para siempre, también falta tiempo. O sea, nosotros porque estamos en esta política súper acelerada. Sí. Yo la otra vez le decía a un cliente de la consultora, decía, a ver, el tipo acaba de ganar. Tremendo meteorito cae en el sistema político, el tipo gana. Entra, baja la inflación y bueno, sí, obvio que le va a ir bien. O sea, no es tan inusual. Uno diría, sí, bueno, también bajó también la recesión y todo, pero como se percibe que eso ya igual ya estaba, el tipo todavía se beneficia con la rémora de lo anterior. O sea, si no se construye nada nuevo, es más fácil para él. Supongamos esto, vamos al caso español. Crisis financiera del 2008. Nace Podemos, ¿no? Pero después de Podemos, ¿qué nace? Ciudadanos. Después Vox. Y hoy el sistema político español ya no es lo mismo, no se puede gobernar sin ellos. O sea, no se puede gobernar, ellos no gobiernan, pero no se puede gobernar sin ellos. Entonces eso en Argentina está solo el Libertad Avanza. Claro. Uno diría, ¿nacerá la némesis de eso? Bueno, nacerá como si fuese que corte la torta de otra manera, ¿no? De alguna manera, Pablo, eso va a quedar expuesto cuando diferentes fuerzas tengan que definir qué cazzo van a hacer en las legislativas. Estoy hablando básicamente de las de Juntos por el Cambio. Absolutamente. ¿No? ¿Qué va a hacer el PRO? ¿El PRO va a hacer lo que dice Macri, que es un apoyo crítico, o va a hacer lo de Bullrich, que es, no, estamos juntos con la Libertad Avanza? ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Pero qué va a hacer el radicalismo? Porque hay gente del radicalismo, no digo Petri, que es muy obvio, gobernadores radicales, como Valdés o como Cornejo, que están más cerca del gobierno que de lo que está Lustó, que es el presidente del partido. Mora y Araujo, siempre que los radicales tienen dirigentes más progresistas que su electorado. O sea que en general el electorado radical ya hace un poco, algunas partes, sobre todo en el interior, se movió ya a Milei. Entonces los tipos quedan mucho, por eso los que son más progres, son más de Lustó, digamos, son o que quieren en la ciudad de Buenos Aires, que un interés. O los grandes centros urbanos, Rosario. Exactamente. O sea,
pero el resto ya un poco movió, porque la gente no pide permiso ya en los partidos, o sea, va. Entonces ellos tienen que ir como atrás a ver cómo lo pueden sumar. Yo creo que las legislativas es su momento. Me parece que lo que sería interesante es que nazcan cosas, digamos, los libertarios con todos sus efectos nacieron con una idea, ¿no? Fíjate que la libertad, como ellos la entienden, no es tanto de política pública, es casi una especie de filosofía de la vida. Totalmente. Como te dicen, gestionate la libertad. Casi religiosa. Claro, autogestionate. Sí. Incluso cuando el tipo hablaba de la repartija de armas, casi que era como diciendo, gestionate tu seguro, no sé. Sí. O sea, sí. Entonces, es poderoso eso, porque no es algo que queda en abstracto en el gobierno, sino que es algo que podés hacer vos. Uh-huh. Por lo menos esa es la ilusión que venden. Entonces, yo creo que la oposición debería tratar, es mucho más complejo, pero no es soplar a hacer botellas. Yo creo que subestiman a la gente si piensan que le ofrecen lo mismo que le ofrecieron los últimos 15 años, pero van a decir, bueno, está bien, pero ya te habíamos dicho que no a esto, claro. ¿no? O sea, y eso independientemente de lo que quieran hacer Máximo Kirchner y demás. O sea, la canción nueva es casi, en el kirchnerismo y en toda la oposición, es casi al final la canción la hizo Milei, ¿viste? Totalmente. Literalmente subió, hizo la canción nueva, la hizo. Sí, total. ¿Y vos no crees que el peronismo en la confusión que está viviendo, que viene viviendo, porque también los 4 años de gestión marcan esa confusión, no se puede llegar a tentar con algo parecido a lo que se puso en juego para terminar con el macrismo, que es que, la unidad. Todos juntos, todos de nuevo juntos para sacar. Es invendible. Yo creo que hoy es invendible la unidad. Digo, o sea, no, es ¿me entendés? Que empiezan a aparecerte los Morenos, los Grabois, los Pichetos, que vuelven a ver. La única que puede acabar, la única es que el tren fantasma. Además eso. Además, saquemos los nombres. Saquemos el peronismo el íntegro, saquemos a Yarlora, vamos al kirchnerismo mismo. Está, Máximo Lacámpora y una mitad de Cristina. Está Kicillof y su gente, están intendentes sueltos, está Grabois y está Moreno. Lo único que puede juntar todo eso es ella. Claro. A veces hay una parte del cristinismo que lo que construyó Cristina a veces la condena, casi que la encierra en su propia lógica, que solamente puede ir ella al final. Sí. Para juntar todo eso, solamente puede ir ella. Si se llegan a eliminar las pasos o no se junta más, digamos, yo creo que una movida que podría hacer el gobierno es hacer eso también. Digamos, tratar de, con un argumento más ligado al gasto público, claro. O sea, suspender las pasos, y ahí es un quilombo, porque las pasos en general han servido a la oposición para galvanizarse, ¿no? O sea, eso puede pasar. Pero en realidad, yo lo que diría es, la unidad después de Alberto no se puede vender la unidad. O sea, el gobierno estuvo 2 años diciendo eso, que era como un valor extremo. Yo creo que hoy lo que será más sano, antes que cualquier unidad, antes que el sistema se recomponga, tiene que romperse más. Hasta ahora se rompió hacia un solo lado. Okay. Preferible que se rompa más honestamente. Tiene que romperse? Más honestamente, como diciendo, que proponer una especie de engendros, como ves, es una especie de coalición tren fantasma. También le pasó a Juntos eso. Sí, Juntos que creía que tenía elección ganada después del 21. Total. Entonces, ¿qué hicieron? Un internómetro que solo fue menos grave porque no gobernaban, pero que veía uno todos los días frente a la televisión, y había como si fuese de fondo un prado, todos con camperas uniclos, juntándose con dirigentes, o sea, interminable, durante 1 año y medio, y eso, al final fue súper castigado. Entonces, a mí me parece que... fue tan Frankenstein que no funcionó. Exacto. Para nada. Yo pienso que es mejor proponer algo sincero, más rupturista, y después ver qué sucede más, que esas alianzas sean más sobre el final, no sobre el principio. Claro. Que no sea el principio cardinal de construcción. O sea, si mañana, supongamos que mañana, Grabois hace su partido, pone un cuadro de Cristina en la casa, pero hace su ciudad futura como en Rosario, ¿no? A nivel nacional. Guillermo Moreno, por ahí es más sano, de última, oxigena más una discusión real que el espectáculo que va al frente de todos, que era como si fuese toda gente una especie de festival de fallutería. Todos se odiaban, aplaudiendo así, claro, conspirando, haciendo off the record y con un Estado paralizado. Me parece que en última instancia lo que propone Milei y que uno debería recoger el guante es más disrupción, no menos. Claro. Digamos, es como, eso no implica imitar a Milei, porque el chiste podría ser que ahora todos se pongan el pelo así, ¿viste? Pasa eso en la política. Y bueno, sí. Cuando Macri ganó... O decir barbaridades en la tele. Hay algunos ya están todos en eso. Ya están, pero eso como... Me acuerdo cuando Macri ganó en 2015, están todos fascinados con la máquina algorítmica de Marcos Peña, ¿no? Entonces de repente el peronismo se ponía a la uniclo, salía a timbrear,
tenían con el escenario 3D, a ver si un poco simulando. Entonces, Milei solo hay uno. Uno lo que sí puede decir es, che, lo que no puedo ser yo es el representante del viejo sistema. Claro. O sea, Milei deja a todos en observar porque es tan disruptivo y tan raro que todos parecen más clásicos. Claro. Es difícil como si fuese en fútbol, es difícil pasarlo, ¿no? Desbordarlo a Milei. Pero uno diría que es más interesante eso que parapetarse atrás de una defensa. El tipo es complejo lo que digo, no digo que sea fácil de hacer. Y sobre todo creo que toma tiempo. Pero la realidad es que le viene bien que todos parezcamos del antiguo régimen, ¿no? Todo claro. esto, ¿no? Como si fuese o sos libertario o sos de la casta o respondés a la casta. Y a vos no te pasa, hablando con gente de la política, por lo menos es la sensación que tengo, que no toman dimensión de esto. No, porque quieren ver si se termina pronto. No terminaron de asumir que hay un tiempo. Absolutamente. ¿No? Siguen pensando esto. Che, pero no, si le va un poquito mal la cosa, nos juntamos todos. No, y no solo en el peronismo. No solo en el peronismo. No. También porque es tan inestable, digamos, todo lo que propone Milei, que una idea que podrían tener es, bueno, eso es una especie de tormenta de verano, ¿no? Es la expresión de una ruptura final. Pero después, de última, o sea, si él le va mal, y si lo vamos bajito, vuelve. Yo creo que ya pasó eso con Macri. O sea, hay una parte que Macri, visto la perspectiva de Milei, no, porque es súper establishment, pero al mismo tiempo, desde la perspectiva de la idea de un empresario y del peronismo, y que no era un radical, y cuando ya vino, eso ya se lo propuso a la sociedad. Eso fue el Frente de Todos. El problema es que ya se hizo. O sea, si no se hubiese hecho nunca todavía, pero ya se hizo. La idea, che, todos juntos, bueno, armamos una especie de cosa razonable. Tenemos muchas diferencias, pero vamos a encontrar una síntesis. Yo creo que eso no, por lo menos no así. No, además cuando pareciera, incluso yo creo que parte de la popularidad de Milei está explicada por el no retorno a lo anterior. O sea, no es solo porque bajó la inflación, o porque es carismático, sino porque hay una parte que no se quiere volver a lo anterior. Entonces, si vos le ofreces lo anterior, un poco le ayudás a Milei. O sea, hay una ficha que todavía no cayó en muchos sectores de la política, muchos círculos rojos, ¿no? Diciendo, ¿cuándo vuelve la normalidad acá? ¿No? Y vos decís, creen que es algo pasajero. Y vos decís que esta no, como decían en la pandemia, otra normalidad, pero la anterior lo veo difícil. Además tampoco lo veo tan deseable, te diría, porque también convengamos que cuando vino Milei, los últimos 15 años en Argentina habían sido de baja de no crecimiento, no creación de empleo privado, gobiernos de un solo mandato colgado del travesaño el último año. Presidentes que no reeligen. Era como una cosa. Entonces, digo, una cosa es que yo en Estados Unidos, ponele, o incluso en Brasil, diga, bueno, vamos a la restauración, del orden anterior. Lula y Biden, llamémoslo así. Pero en este caso, ¿a qué sería exactamente? O sea, ¿hasta dónde tendrías que remontar para eso? Totalmente, no sé, claro. No, a los años 2000, que ya lo hizo el Frente de Todos. Sí. El Frente de Todos, además de tener como si fuese la referencia simbólica de Alfonsín en el caso de Alberto, era muy nestorista. Era muy, volvamos a los años del crecimiento, de la baña, toda esa situación. Pero como ya, además, gran parte del pendejerío ni recuerda eso. Total. Digo, entonces, le estás proponiendo un retorno exactamente a qué. Entonces, como queda tan lejos, es menos eficaz para proponerlo. Y de esos espacios que le pueden llegar a pelear a Milei, ¿a quién ves como, no referente, porque la verdad que la Argentina va cambiando tanto, pero como potencial referente, o que tiene el potencial para ir armándose en este nuevo escenario? Y es compleja la pregunta. Del lado que llenemos, yo creo que, bueno, Grabois se presentó, pero yo creo que tiene precisamente por no tener el peso muerto de la provincia de Buenos Aires en su espalda, y no tener tanto la interna de Kicillof Máximo tan amplio, podría, tal vez Facundo Manes también, de una perspectiva no alineada, porque él fue por el radicalismo, pero al final no quedó en la interna de Juntos. O sea, no, quedó Larreta, y es como una especie de un tipo que viene de afuera también, y con una sensibilidad que podía interpelar hasta algún peronista, digamos, alguna cosa así. Lustó me parece más complejo. A veces pienso que una vez que salió del cuadrante Massa y Larreta, como que el nuevo príncipe de la casta quedó Lustó, ¿no? O sea, quiero decir, Lustó está haciendo un juego, yo creo, de hacer, digamos, oposición a Milei también para posicionarse como un líder progresista en la ciudad. Estoy considerando yo creo otra cosa. El AMBA, antiguamente, que era clásico que proyectaba candidatos del gobierno de la ciudad y eventualmente de la provincia, ¿no? Sí. Ahora, si vos me decís, yo vi una proyección nacional de Jorge Macri, una proyección nacional de Kicillof,
en ese caso sí es más nítida, pero también me pregunto sobre cómo penetraría una candidatura de Kicillof en las provincias, ¿no? Claro. Entonces lo veo que lo que antes proyectaba mucho, las bases territoriales que proyectaban clásicamente, hoy no proyectan más. O proyectan... Sí, de hecho, lo que pasó a la reta. De hecho, sacó 10 puntos con el tipo que era... O sea, además, Pablo, Milei no le fue bien en la ciudad de Buenos Aires. No le fue bien. Ni en el 21, ni en el 23. Y es probable que la ciudad le dé la espalda, ¿eh? La ciudad siempre es contrera. La ciudad estuvo en contra del... Cuando era el menemismo y le dieron la autonomía, fue algo como más progre. Pero de la Rúa y después de Ibarra. Y después hizo macrista cuando el kirchnerismo gobernaba. Entonces lo más probable es que bajo Milei la ciudad vaya por otro lado, pero no se sabe quién es esa persona todavía, ¿no? Después está el caso de los gobernadores, el caso de Córdoba, que siempre la dificultad que tiene es que tiene una sociología, demografía interesante, que tiene una economía también más sólida que el resto de las provincias y una cultura fuerte, pero le cuesta salir, ¿no? O sea, lo mismo que hace que no le entren es lo mismo que hace difícil la proyección. Entonces, es un problema que yo creo que, digamos, le pasa un poco también a Puyaro, con muchas más dificultades por el tema Rosario, pero en ese sector algo, pero lo que pasa es muy embrionario todavía, ¿no? Es muy embrionario y cuesta ver cómo sería. Sí, lo que me parece es que cuando nosotros veamos esta película en un par de años vamos a ver cosas que no imaginamos hoy, ¿no? Que este proceso que abre Milei es tan dinámico. Seguro. O sea, si vos ves la Revolución Francesa, por el que le gusta decir a los de Parravicini, digo, es el hombre viene 1789, pero después va cambiando. Digamos, Napoleón no existía en 1792. O sea, no sabés quién era. Entonces yo creo que ahora hay muchas de las cosas. Por eso, yo si uno pudiese hacer un llamamiento politológico a la oposición, es inventen cosas nuevas. Preferible candidatos nuevos. Que yo creo que de los streaming van a salir muchos. Se le va a ocurrir esa idea, como diciendo, tiremos candidatos de acá, pero me parece, es preferible eso antes que el reflejo conservador, ¿no? O sea, digo, no. La reta no se puede reinventar ya, quedó en esa ancha avenida del medio y ya no hay lugar para ir. Es que ¿sabes lo que pasa? No solo a la reta le pasó, pero a veces la interpretación que se da de la salida de la grieta es, bueno, vayamos por promedio. O sea, como quien dice, yo después de un amor, en vez de enamorarme de otra persona, no me enamoro más, ¿no? Claro. Como diciendo, y acá es fundar otra intensidad, no es neutralizar la de Milei. O sea, que me parece que es lo que un poco pensaba o expresaba la reta. También porque era su personalidad, ¿no? Pero digo, esa, así como digo, es invendible la unidad, también es invendible la del medio hecha así. O sea, es como crear otra. Al final, si Milei rompió un poco así, en el sentido diagonal, arriba, abajo, en la oposición también debería pensar un formato que pudiese incluir a sensibilidad que antes eran kirchnerista, pero de otro que era radical. O sea, ¿por qué asumir que eso viene etiquetado? Si todo es más fluido, ¿no? Es como la cosa de las sexualidades contemporáneas, ¿no? O sea, no hay dos o tres. Entonces, obviamente es difícil porque yo creo que lo que va a pasar es que Milei va a empezar a generar eso. Claro. Así como el kirchnerismo generó su propia némesis, digamos, muchos de los anti-Milei, incluso también chicos anti-Milei, así como va a haber chicos de Milei van a chicos anti-Milei, que todavía no, que por ahí, por inercia, alguno quedará en el kirchnerismo, no sé qué, pero que tal vez busque otros rumbos. Pero es complejo y sobre todo va a tomar tiempo, me parece, porque porque acaba de pasar. Pablo, te agradecemos. Qué linda charla. Interesante, ¿eh? Qué linda charla. Acá buena gente que tiene cosas para decirnos. Muchas gracias, de verdad, gracias a ustedes por estar acá. Lo valoramos mucho. Buenos comentarios. Felicitaciones por el libro. Bueno, también para Martín, que ya lo traeremos. Ya conseguiremos traerlo también. Y bueno, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias, un placer tenerlo acá. Bueno, ¿qué le voy a